Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver cómo hacer este adorno navideño, que es muy fácil de realizar. El detalle este que tiene en la mitad ya hemos hecho en otras ocasiones, haciendo bolas de Navidad. Si sigues mi canal ya sabéis cómo hacerlo. Y si no, el enlace de las bolas aparece ahora mismo en la pantalla. El adorno tiene alrededor de 18 centímetros. Materiales que vamos a necesitar son hilos de algodón del grosor 4 milímetros, un ganchillo de 3 milímetros y medio, un cordoncito de alrededor de 20 centímetros, un poquito de relleno, una aguja para coser y tijeras. Formamos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Seis puntos bajos, cerramos el anillo mágico y vamos a trabajar en vueltas cerradas, así que todas las vueltas vamos a cerrar con un punto deslizado y empezar con un punto de cadeneta. El punto deslizado hacemos en el primer punto de esta vuelta. Subimos un punto de cadeneta y la segunda vuelta también tejemos 6 puntos bajos, así que un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Seis puntos bajos, otra vez cerramos la vuelta con un punto deslizado, subimos un punto de cadeneta y la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento. En el primer punto tejemos un punto bajo y en el segundo punto tejemos un aumento, que son 2 puntos bajos en el mismo punto. Y repetimos un punto bajo y un aumento. El motivo vamos a repetir siempre 3 veces. Un punto y un aumento. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y después de cada vuelta de los aumentos vamos a hacer una vuelta sin aumentar. Así que vuelta número 4 tejemos sin aumentar. Un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Deberíamos tener 9 puntos bajos. Y ahora, vuelta número 5, el motivo que vamos a repetir son 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos y un aumento. Repetimos el motivo 3 veces, aumentamos en esta vuelta 3 puntos. Y la siguiente vuelta, vuelta número 6, tejemos sin aumentar, así que tejemos 12 puntos bajos en la vuelta número 6. Y ahora vuelta número 7, el motivo de esta vuelta son 3 puntos bajos y un aumento. También repetimos el motivo 3 veces, 3 puntos bajos y un aumento. Y vuelta número 8, tejemos sin aumentar. El motivo de la vuelta número 9 son 4 puntos bajos y un aumento. Cuatro puntos bajos y un aumento. Repetimos el motivo 3 veces. Vuelta número 10, tejemos sin aumentar. Deberíamos tener 18 puntos bajos.
Estas son las 17 vueltas. Ahora vamos a cambiar el color de hilo. El color de hilo vamos a cambiar cerrando la última vuelta. Así que el punto deslizado de la vuelta número 17 vamos a hacer con otro color de hilo. Hacemos el punto deslizado, ajustamos los puntos, cortamos el hilo en color que hemos utilizado hasta ahora. Hacemos un nudo de los dos extremos. Primero, como siempre, subimos un punto de cadeneta y vamos a empezar con 3 puntos bajos. Tres puntos bajos y ahora vamos a sacar 7 lazadas. La primera lazada sacamos por debajo del primer punto, la sacamos a la altura de la vuelta, la sujetamos. La segunda lazada sacamos una vuelta más abajo que la primera, por debajo del segundo punto. También la sacamos a la altura de la vuelta. La tercera lazada sacamos todavía una vuelta más abajo en el siguiente punto, debajo del tercer punto bajo de esta vuelta. La cuarta lazada todavía una vuelta más abajo. Y ahora vamos a ir subiendo. La quinta lazada está en la misma altura que la tercera. La sexta está en la misma altura que la segunda. Y la séptima lazada es en la misma altura que la primera. Y ahora cerramos todas estas lazadas junto con el punto, juntos. Y hacemos un punto de cadeneta. Y ahora, para terminar el motivo, tenemos que hacer otra vez 3 puntos bajos. Tenemos que saltar 2 puntos y en el tercer punto empezamos a tejer punto bajo. Es justo el punto por debajo de la hebra que atraviesa la vuelta. Así que aquí tenemos que hacer el primer punto bajo. 1, 2 y 3. Ya tenemos el primer motivo hecho. Ahora empezamos a repetir 3 puntos bajos, y vamos a formar otra vez el dibujo. Sacamos la primera lazada por debajo del tercer punto contando desde el ganchillo. La sacamos a la altura de la vuelta. Ahora la segunda lazada, una vuelta más abajo, a la altura de la vuelta. La tercera lazada, una vuelta más abajo que la segunda, y la cuarta lazada, una vuelta más abajo que la tercera. Y ahora subimos. La quinta lazada en la misma altura que la tercera. La sexta en la misma altura que la segunda. Y la última lazada en la misma altura que la primera. Y cerramos todas estas lazadas junto con el punto. Y hacemos un punto de cadeneta. Y ahora saltamos 2 puntos y en el tercer punto empezamos a tejer punto bajo.
1, 2 y 3. Y repetimos el motivo una vez más. 3 puntos bajos, sacamos la primera lazada, ahora la segunda, la tercera, la cuarta y subimos. La quinta, la sexta y la séptima. Y cerramos. Hacemos un punto de cadeneta y la vuelta tenemos que terminar con 3 puntos bajos. Saltamos 2 puntos de la vuelta y en el tercer punto hacemos un punto bajo. Uno, 2 y 3. 3 puntos bajos y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Ahora tejemos 2 vueltas sin aumentar y sin menguar. Tenemos 20 vueltas en total. Ahora vuelta número 21. Vamos a hacer 6 puntos bajos y un menguado. Subimos un punto de cadeneta para empezar la vuelta y tejemos 6 puntos bajos, y para menguar cogemos la mitad del punto, la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Y el motivo repetimos otras 2 veces más. 6 puntos bajos, y un menguado, la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Y repetimos una vez más. Seis puntos bajos y un menguado. La mitad del punto, la parte delantera, la mitad del punto siguiente, también la parte delantera y hacemos un punto bajo. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Hemos menguado 3 puntos. Ahora, vuelta número 22, tejemos sin menguar, así que tejemos 21 puntos, un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Ahora vuelta número 23, tejemos 5 puntos bajos y un menguado. Repetimos el motivo otras 2 veces más y vuelta número 24 tejemos sin aumentar. Vuelta número 25, el motivo que tenemos que repetir son 4 puntos y un menguado, repetimos 3 veces. Vuelta número 26, tejemos sin menguar. Ya tengo las 26 vueltas hechas. Ahora, antes de continuar, vamos a rellenar un poquito el adorno.
Después de rellenar, continuamos. Vuelta número 27. Subimos un punto de cadeneta y el motivo de esta vuelta son 3 puntos bajos. Vuelta número 28, tejemos sin aumentar. Vuelta número 29, tejemos 2 puntos bajos y un menguado. Vuelta número 30, tejemos sin menguar. Vuelta número 31, tejemos un punto bajo y un menguado. Vuelta número 32, tejemos sin menguar. La última vuelta dejamos sin cerrar, hacemos el último punto, cortamos el hilo un poco largo y sacamos la hebra por el último punto. Ahora enhebramos una aguja y vamos a cerrar la vuelta. Pasamos la aguja desde dentro hacia afuera por el primer punto de esta vuelta y ahora volvemos a pasar por el último punto, desde arriba hacia abajo. Ajustamos el punto y así queda la vuelta cerrada. Ahora, antes de cerrar de todo, vamos a colocar un cordoncito el cordoncito doblamos por la mitad y hacemos un nudo. Y ahora colocamos el cordoncito por dentro. Ahora con la aguja vamos a pasar el hilo por cada punto, por la parte de fuera. Y cerramos. Le damos un poquito la forma para que se coloque bien el relleno. Y ya el adorno está terminado. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.